Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, conociendo el tiempo. ¿Y cuál tiempo? Que ya es hora de levantarnos, en otras palabras, de despertar del sueño, como las 10 vírgenes. Despertar. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Y eso lo vimos en la Biblia, en la parábola de las 10 vírgenes, y también lo vemos ahora a través de este versículo. Dice, Primera Tesalonicenses 5, 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que, dice, sino que velemos y seamos sobrios. Ahora, el propio Jesús nos dice a nosotros que cuando nosotros veáis todas estas cosas que están cumpliendo ante nuestros ojos, que nosotros dice, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Por eso, al igual que Timoteo, Dios quiere que nosotros seamos conocedores y entendidos de los tiempos, y en especial del tiempo de su venida. Y ese tiempo de su venida lo estamos viendo hoy ante nuestros ojos. De eso queremos hablar hoy, en este día. No podemos dejar pasar este tiempo. No podemos dejar pasar este tiempo de visitación de Dios que ha preparado para la iglesia. Está hablando Dios a la iglesia. Por muchas maneras le está hablando Dios, por todo lo que está pasando. A mí muchos me preguntan, ¿qué estará sucediendo en este tiempo final? ¿Habrá una apostasía mundial o habrá juicio mundial? ¿O habrá un avivamiento? Esta contestación amerita tiempo por explicar, pero quiero adelantarle que personalmente yo creo que están sucediendo ambas cosas a la vez, pero muchos han malinterpretado la palabra avivamiento y para quién es el avivamiento y qué produce principalmente un avivamiento. Yo creo que estarán ocurriendo las dos cosas simultáneamente. Mientras dice la palabra que cuando abundó el pecado, se abundó la gracia. Y en estos momentos Dios está llevando avivamientos terribles en diferentes partes del mundo. Pero el avivamiento principal es el avivamiento de nosotros mismos, la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no son milagros, la iglesia somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, de eso hablaremos más luego. Si no, pueden ir a nuestra página y pueden ver que hemos publicado referente a eso. Hermano, quiero que sepas que todo lo que ven ahora mismo nuestros ojos naturales, en las noticias, en el internet y en el mundo natural, es lo que realmente no está pasando. No es así. Todo lo que te enseñan las noticias, quizás falsa, internet no es lo que está pasando. Las comunicaciones han sido entregadas al favor del espíritu del anticristo. La noticia, el internet, está todo acondicionado a preparar el camino al anticristo. Por eso te hablan de perspectiva de género, te hablan del reseteo, te hablan del globalismo, te hablan de aborto y otras cosas. No seamos engañados, el mundo espiritual, Dios está obrando de otra forma y otras cosas están pasando y otras cosas van a suceder. Hermanos, necesitamos que los profetas y atalayas, los siervos de Dios, los líderes, los pastores, salgan de las cuevas y den la voz de alerta de lo que está pasando. Vamos a preparar el camino, según lo hizo Juan el Bautista al Señor. En su primera venida, nosotros somos responsables de ser la voz de alerta y preparar el camino a la segunda venida. Hermanos, que no nos pase, que no, en especial a los religiosos del pueblo de Israel. Eso le costó que rechazaran y mataran al Mesías. Y estos eventos del mundo, por casi 1000 años, estos judíos estuvieron errantes por diferentes partes de las naciones. No tenían templo, no tenían lugar donde vivir, no tenían nación y anhelaban el paz. Anhelaban la paz tanto así que el saludo de los judíos es Shalom, que dice que la paz sea con vosotros. La paz que ellos rechazaron. Y ellos lo sabían. La Biblia nos dice, en Juan capítulo 14, 27, Jesús mismo dijo,
sobre la paz, dijo, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él era la paz. Y los judíos lo sabían, los líderes sabían. Ellos conocían la palabra. Tanto así que ellos ahora anhelan la paz por el mundo. Ellos la tuvieron allí, no la recibieron, la vieron pasar. No tuvieron distinguir los tiempos por sus ambiciones, por la carnalidad. Sus ojos fueron cegados. Los escribas y fariseos conocían esa palabra. Por lo tanto, es así que en Isaías 9, el 67 dice que habla del príncipe de paz. La Biblia te habla ahí del príncipe de paz. Eso es en Isaías capítulo 9, los versículos 6 al 7. Te habla del príncipe de paz. Y el versículo 6 dice lo siguiente, para que usted lo escuche, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, llamará su nombre consejero, llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Pero esto último dice, príncipe de paz. Aleluya. Hermano, estaba ahí en la escritura. Y el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo. Hermano, eso estaban ahí, ellos conocían esa palabra. En un momento dado Jesús, hablando sobre esto, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que envié. Ellos mataban a los profetas que le traían la palabra, que le hablaban del Mesías, que traían la palabra correcta. No tenemos que ir lejos, eso está pasando ahora, están matando diferentes profetas en la parte del mundo. En la noticia no te lo dicen, en la noticia no te dicen las iglesias que queman en Estados Unidos diariamente y en el mundo. La noticia no te dicen los cristianos que matan todos los días. Creemos que estamos viviendo en un mundo tranquilo, pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tenemos que ir lejos, hermano. Todo esto está pasando en el mundo. Y la persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros queremos decirte, ¿verdad?, que nosotros creemos en que el Señor viene pronto, pero nosotros no creemos en alarmar a la gente con una profecía de escándalo, de manipular a la gente por miedo para que vengan al Señor. Sí, tenemos que avisar, pero tenemos que crear un equilibrio, hermano, porque yo he visto los youtubers en las redes, dos extremos: los que te meten miedo y no solución, y los que te dicen todo está bien, el Señor retarda su promesa, se va a tardar, vamos a tener prosperidad, abundancia, vamos a hablar de todo esto, pero no te vamos a hablar de pecado. Tranquilo, te dicen, ya no se predica de la segunda venida de Cristo, y nosotros, hermanos, tenemos un precedente, creamos equilibrio, y cuando las cosas yo veo que no son así, yo las hablo y las digo. Inclusive una vez se habló de un tratado, de un terremoto que iba a pasar 3 días, y nosotros estuvimos frente a Noti1 el día antes trayendo una palabra de esperanza y de paz junto con la pastora. Los judíos dejaron pasar la visitación y el tiempo del Mesías en su primera venida. Vamos a ver lo que sucedió con esto. Mira, en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 42, antes de comenzar a ver las profecías que vamos a hablar nosotros hoy, las profecías de Jesús ante nuestros ojos, quiero decirte referente a la paz que los judíos están buscando ahora, porque cuando ellos crucificaron al Mesías, los religiosos lo entregaron a los romanos. Ellos dijeron, cuando le dijeron: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron: no, que crucifiquen a Jesús. Y dijeron: que la sangre caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y tú sabes lo que pasó, que así pasó, la sangre ha caído sobre ellos por todo el mundo. Podemos hablar de todo lo que sucedió luego en diferentes países con ellos, inclusive Alemania ya para la Segunda Guerra Mundial. Pero mira lo que Jesús le dijo en estos versículos que yo acabo de mencionarte, que se encuentran en la palabra de Dios referente a esto. Lucas 19, 41 al 42. Dice, esto habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella,
¿Cómo creen que él lloró sobre ella? Se dice que se postró ante la tierra, alabado sea el nombre del Señor. No fue que le salieron unas lágrimas. Aleluya. Otros comentaristas dicen, interpretan que Jesús sollozó, se tiró sobre la tierra y así él decía, él, que estaba diciendo mientras él lloraba, él decía, oh, si también tú conocieras, si tú conocieras el momento, el día, lo que es para tu paz. Está hablando de la paz que ellos ahora indican y necesitan ahora. ¿Para qué paz? Para tu paz. ¿Por qué tu paz? Dice, porque ellos dicen Shalom, Alejem, que dice significa la paz sea con vosotros. Mas ahora, dice, mas ahora está encubierto, le decía Jesús. Eso de que tú has visto que la paz ahora está encubierto, no puedes verla, no puedes ver la visitación de Dios. Y en el versículo 44, lo importante de este congreso, que le estamos hablando conociendo los tiempos, Jesús termina diciéndole, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, hermano. Hoy es un día de que usted conozca el tiempo de la visitación, el tiempo profético que estamos viviendo ahora. Hermanos, se están desarrollando cosas que no se desarrollaron en ninguna otra parte del siglo anterior a nosotros. Lo estamos viendo en nuestro en la escuela bíblica, lo que se nos enseñó en el instituto, lo que nosotros aprendimos, que se nos dijeron de una cosa, lo estamos viendo ahora, hermano. Porque el error que tenemos nosotros cuando no estudiamos la palabra y confirmamos lo que dice la palabra, cogemos todo lo que nos dicen y como no lo estudiamos para confrontarla si es o no es cierto, la creemos, hermano. Y otros de buena fe han dicho cosas que no se cumplieron porque no estaban sustentadas por la palabra, hermano. Que no nos pase lo que le pasó a estos hombres, escribas y fariseos, saduceos, que conocían la palabra, no vieron pasar. Y ahora nosotros creyendo lo que son enseñados, porque en cuanto al arrebatamiento, hermano, tú no te vas a salvar porque tú creas de una escuela o otra en la interpretación de las profecías. Pero podemos coger el riesgo que no nos pase el tiempo o no conocer los tiempos. Mire, hay tres escuelas, hay muchas escuelas de interpretación profética, pero tres principales en cuanto al arrebatamiento. La pastora va a estar hablando posteriormente del arrebatamiento y la figura del arrebatamiento y muchas cosas bien interesantes de este tiempo, porque conozcamos los tiempos. Pero hay tres formas. Hay unos que te dicen que el arrebatamiento sucederá antes de los 7 años. Estipulamos los 7 años, pues todos creemos que 7 años de tribulación, porque hablando de Daniel y hablando de Apocalipsis, pero unos creen que el arrebatamiento será los 7 años antes, donde ahí yo tuve mucho tiempo, y muchos de ustedes están aquí de igual forma, lo creen de igual forma. Otros creen que será en algún momento de los 3 años y medio de la tribulación, y otro que será el final. Bueno, y esto lo podemos hablar en otra ocasión, porque yo inclusive pueden ir a las páginas de la tribulación que yo he escrito artículos, pero lo que yo quiero fundamentar es lo siguiente, es que cualquier momento va a venir uno de esos tres momentos, pero nosotros queremos conocer el tiempo que es ahora. ¿Por qué? El error de la interpretación es eso, porque han querido decir que los 7 años que dice ahí, de tribulación e ira. Mire, la Biblia te habla de sellos, te habla de copas, te habla de trompetas, pero los juicios que Dios desata, o sea, la ira, Dios nos va a librar de la ira. De eso estamos nosotros todos de acuerdo. Ya sea antes de los 7 años, ya sea parte de los 7 años, pero previo a los años de la ira de Dios, donde van a desatarse sobre la tierra y Dios va a estar trabajando con el pueblo de Israel, hermano. Pero esos primeros versículos de la Biblia, de que habla de los sellos, pues lo confunden con ir, y eso no es ira, pues ya eso podemos hablar de los caballos blancos, no tiene que ver cosas que van provocadas por el hombre, por las guerras, por el hambre, por la economía, no son la ira de Dios que va a venir, que esa no se puede comparar, hermano. Tribulaciones la han tenido muchos, y el Señor la ha tenido, los judíos lo han tenido en el mismo holocausto, los cristianos lo han tenido en la persecución durante años, inclusive sobre la misma Inquisición, donde los quemaban, donde los torturaban. Y hermano, la Biblia es clara en cuanto a eso, pero de eso vamos a hablar cuando entremos al capítulo 24 de Mateo. Continuamos en esta palabra de que nos habla el Señor. Hermano, que no nos pase lo que le pasó a ellos. Este congreso, hermano, ha sido preparado con mucho temor y mucho temblor.
nosotros vamos a estar pendientes que no nos pase esta hora y que estemos preparados, que no nos pase como las vírgenes que dicen, ahí está el esposo, salid a recibirle, y que nosotros no tengamos el aceite del Espíritu Santo, estemos preparados. Esto es lo importante, nosotros creamos conciencia de la santidad del Señor, y para eso necesitamos tener una intimidad grande con el Señor, una búsqueda de Él. Hermano, lo hemos preparado este congreso con mucho temor y temblor, pero con mucho amor. No para tener un mero conocimiento, por eso no vamos a entrar en cuestiones escatológicas que traen alguna apología, sino cosas que usted entienda, que vamos a tocar estos temas, sobre los tiempos que estamos pasando, las señales que están ante nuestros ojos y las figuras proféticas del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a girar en esos momentos y haga sus preguntas, téngalas ahí anotadas que vamos al final tocar a contestar esas preguntas, y las que no las vamos a hacer comprometidos de llegarlas, y las que no da tiempo de hacerlas, y luego hablaremos sobre eso. Ahora, esa es nuestra intención de este congreso, hermano, que nosotros nos alentemos unos a otros con las palabras, nos alentemos ante la segunda venida de Cristo, y en especial que nos preparemos para su venida y que no nos coja por sorpresa, para que el Señor nos esté preparando, que nosotros nos preparamos para cuando el Señor nos lleve, antes que la puerta se cierre, antes que el Señor se lleve a su iglesia y se cierre esa puerta, nosotros no tendremos que tocar, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, sino que estemos preparados para ser llevados al cielo. Y hay hermanos que no creen en el arrebatamiento. Mire, eso está claro en la Biblia, porque es un misterio que Dios le reveló a Pablo, y fue confirmado la palabra, y existe precedente sobre eso, de que no todos iban a morir, sino que seremos arrebatados. Y eso lo escribí en un libro que más adelante lo pueden tener, pero quiero seguir adelante porque si no, no voy a tener el tiempo. Hoy hay tiempo, hoy es el tiempo. Y el tiempo está limitado para nosotros contestar preguntas, pero queremos decirte que no obstante que en YouTube pueden ver, buscar, te agradezco que los que puedan ir, escriben en YouTube Tani Guzmán, la página Tani Guzmán, y ahí están los videos de publicaciones con más detenimiento que pueden escuchar. Le agradezco, ¿verdad?, que le digan, que se suscriban, le digan me gusta, para que le den a la campanita, que cuando yo creamos un video y lo subamos, que ustedes lo tengan los primeros que lo puedan ver. Y eso no le va a costar nada, ni le van a cobrar nada, simplemente nos va a ayudar a nosotros a llevar a mucha gente y lo comparta. De eso queremos hablar, y voy a seguir porque para que me dé el tiempo. Ahora, cuando Jesús dijo, Jerusalén, si conocieres el tiempo, a lo mínimo el día, decía a lo mínimo el día, hermano, Señor, le preguntaron a Jesús, que dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí, más adelante va a ver el versículo que habla de que iban a conocer el tiempo, y eso quiero saber porque para eso es el reloj de Dios, es Israel, hermano, no es Ucrania, es Israel, hermano, no es China, es Israel, es el reloj de Dios. Y ahí habla de la higuera, de eso vamos a estar hablando más adelante cuando me entre el capítulo 24 de Mateo. Dice, hoy Jesús te dice a la iglesia, si conocieres el tiempo de tu visitación, mas tus ojos están encubiertos. ¿Cómo están encubiertos? Los ojos con el celular. Pasamos horas y horas, series, días viendo una serie y no podemos sacar tiempo para leer la palabra, estudiar la palabra, saber los aspectos proféticos, tener intimidad con Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, lamentablemente nos han querido tapar. El mundo del anticristo está en esa área y nos consume el tiempo. Ya no te estamos hablando de televisores, te estamos hablando de los celulares. Y más adelante hablaré sobre eso. Pero también que nosotros vemos las noticias falsas que nos traen, lo que escuchamos. Y ahora nos han querido tapar la boca. Tapar la boca. ¿Por qué? Porque eso es un tipo del enemigo, de que te quiere tapar la boca. Claro, habla de un virus, pero estamos hablando de lo que eso significa en el mundo espiritual. Que tú no hables, que tú no compartas la palabra del evangelio. Mire, la gran comisión del Señor consta en dos palabras, evangelizar y discipular. Y Jesús, parafraseando, y yo no lo repito, yo lo he dicho 100 veces y lo sigo continuando, parafraseando, es el Señor lo que estaba diciendo, evangelicen y discipulen mientras yo regreso. Esas fueron las últimas palabras que el Señor le dio
a la iglesia, hermano. Ahora, quiero que sepan lo siguiente. Hoy Dios nos está hablando y llamando nuestra atención de que todo se está preparando para su venida. Y a la misma vez, el sistema del anticristo está haciendo lo mismo ante nuestros ojos. Las señales están ahí y las podemos identificar, pero inevitablemente muchos duermen y tienen otros intereses que no son los de Cristo, que no son las almas. Hermano, lamentablemente es así. Yo sé que ustedes no están aquí, no están en ese grupo. Ustedes van a ser los que van a transmitir el mensaje a otros. Van a traer la pasión, el fuego, ese fuego que va a ser como carbón que va a encender a otros. Dice la palabra del Señor que al darse el reposo muchos están tratando de durmiéndose. Muchos han dado más importancia al poder, a la prosperidad, a la fama, al renombre, al éxito, y ya casi no se predica sobre la segunda venida de Cristo. Ahora han tratado de hablar unos que otros por las cosas que están pasando, que están viendo, pero en la mayoría no quieren hablar. Y están los dos extremos, como día al principio, los que te alarman, te asustan. Yo no quiero escuchar, te está asustando. Y están los que te dicen, no, todo está bien, porque el Señor vive la vida, que Dios te viene a perdonar, toda la sangre de Dios. Y manejamos mal lo que es la gracia de Dios, lo que significa la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo en la misericordia, yo creo en la gracia de Dios, pero no lo creo en una forma de justificarlo. Y eso es otro tema para tratar en otro día. Ahora, quiero decirte, si el enemigo, el mundo, se está dirigiendo a un nuevo orden mundial, significa que antes tienen que pasar unas cosas. Le están preparando el camino al anticristo, porque él es un imitador, como le prepararon el camino a Jesús. Ahora, esto lo ha hecho, no se ha hecho de la noche a la mañana. Esto se ha hecho paulatinamente. Lo han hecho poco a poco, hermano. Han querido controlar. ¿Y cómo lo han hecho, hermano? Pero eso lo tocaremos más adelante. Vamos a entrar al capítulo 24 de Mateo. Vamos a entrar en ese capítulo para entonces luego hablar de estas cositas, que no sé si la pastora va a tocarla, pero no quiero tocarla, que sobre estas cosas, que son bien importantes. Vamos a ver lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ante nuestros ojos. ¿Y cuál es lo más importante del Señor hablar? El capítulo 24 de Mateo tiene 44 versículos. Tiene 44 versículos. Claro, no lo vamos a ver todos los 44 versículos aquí ahora. Quisiera yo que pudiera completar los primeros 4 versículos, porque son sumamente importantes y cobran luz de este congreso de lo que queremos hablar. Ahora, quiero que usted entienda claramente lo que nosotros estamos tratando, porque lo que queremos es crear hambre y sed de la búsqueda del Señor, de que usted esté preparado para cuando Él venga, y eso es lo que nosotros queremos hacer en estos momentos. Es importante que usted entienda cómo sucedió esto, por qué sucedió, y usted puede entender bien esto. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Mateo para continuar con esta breve exposición sobre conociendo el tiempo, las profecías de Jesús ante nuestros ojos. Leemos así. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El versículo 2 dice, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, el versículo 3, donde dice arriba el título, señales de antes del fin, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor bendiga su santa palabra. Como le dije, estos capítulo 24 de Mateo tienen 44 versículos que podemos estudiar. El libro de por sí tiene 51 versículos, pero pues vamos a estudiar 44 versículos, no hoy, pero aquí vamos a empezar con los primeros 4. En primer lugar, ese capítulo 24 de Mateo ha sido el dolor de cabeza para muchos estudiosos de la profecía o escatología. Porque escatología es una definición sencilla, breve, es la ciencia del estudio de la teología que estudia los eventos del fin, eventos proféticos, eventos del fin mayormente proféticos. Ahora, ha sido dolor de cabeza porque en ese capítulo 24 hay profecías que se cumplieron en aquella generación, en aquellos 40 años después de que el Señor habló esa profecía, se cumplieron. Otros que se están cumpliendo ahora ante nuestros ojos y otras que se cumplirán luego de que la iglesia sea arrebatada, se cumplirán con el pueblo de Israel y el aspecto va a ser futuro. Por eso es importante que a pesar de todo esto ustedes vamos a separar unas cosas de otras. Pero en lo que nos dé el tiempo vamos a empezar a hablar sobre esos primeros versículos. Porque como les dije, ese ha sido el dolor de cabeza de muchos que han querido estudiar la palabra del Señor. Es importante que ustedes conozcan lo siguiente. Este capítulo, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Si queremos preguntar cuál es el tiempo, es ahora. ¿Qué mejor que ir a Jesús? Los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús y nosotros le vamos a hacer la pregunta a Jesús y nos la va a contestar básicamente con este capítulo 24 de Mateo. Porque en el lugar de nuestras dudas es el lugar de nuestro milagro. Y el milagro es la duda y llevársela a Jesús. Tanto es así que segunda de Pedro, capítulo 1, 19, dice, también tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien nosotros estar atentos, como antorcha, y alumbre en lugar oscuro. Alumbre el mundo que está en este mundo profético negativo del mal, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Hermano, esta es la palabra más segura. Y la palabra más segura nos la está a hablar Jesús ahora mismo. Por eso que es importante que usted lea ese capítulo 24 de Mateo y se vaya asociando con estas cosas del fin. Mi esperanza es que aquellos que le aman, aquellos que han sido lavados con su sangre, aquellos que han leído esta palabra, que estas dos cosas, el amor y la verdad, nos transformen para ser hallados fieles. Pero esa fidelidad dependerá si tenemos nosotros pasión por el reino que viene, por su venida. Lo que haremos en esta última sesión es que miraremos, no vamos a mirar los 44 versículos, vamos a mirar los primeros 4 y veremos no solo lo que dice, sino cómo estos versos trabajan juntos y se unen y cuál es la manera correcta de aplicarlo y lograr la perspectiva correcta sobre lo que ocurrirá. En los últimos días, si lee Mateo 24, indica que Jesús estaba, ¿dónde? En el templo. En el templo, que es el templo, ¿cuál es el lugar donde estaba Jesús? Es el templo en el cual es el lugar de adoración, y es un lugar de oración, un lugar de ofrenda. Así que Mateo 24 empieza con una referencia al Mesías, demostrándonos cuán importante es la adoración donde él estaba. Ahí empieza mostrando dónde estaba él, en el templo. Y nos habla de la importancia de la adoración. Cuán importante es que demos y que seamos personas dispuestas a ofrendar nuestras vidas, a ofrendar con nuestra testimonio, pero a ofrendar con nuestros recursos para beneficio del reino. Nosotros tenemos que aportar, dar, contribuir para el reino, de muchas formas, no solamente monetaria, aunque hoy se mueve todo por monetario, pero sino con nuestro tiempo mayormente,
Conoce el tiempo, da tu tiempo. ¿Cómo el tiempo tú lo das? A la iglesia, testifica, habla a los hermanos, visita al enfermo, dale un tratado, hazle un bien a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Es que Dios está